Segundo de Samuel capítulo 3 versículo 1 dice la escritura, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Oremos. Amado Dios, eterno Rey, a ti la gloria, a ti la alabanza y la exaltación, Señor. Bendice la predicación de tu palabra en esta mañana, Señor. Te pedimos, oh Dios, que en medio de este lugar solamente sea tu Santo Espíritu, oh Dios, obrando, actuando en cada corazón, mi Rey. Te lo suplicamos, oh mi Dios, porque deseamos, anhelamos que tu palabra nos limpie, nos exhorte, nos lleve, oh Dios bendito, en medio de nuestro andar bajo tu mano poderosa. Amado Dios, yo te entrego una vez más, oh mi Rey, este tiempo para que seas tú obrando en medio de tu iglesia, en medio de cada vida en este lugar. Sírvete de mi vida, oh Dios, sírvete de mí en esta hora, para que sea la predicación de tu palabra de parte tuya y no de hombre, para que sea palabra de Dios y no palabra de hombre, bendito Dios, porque sabemos que tú eres quien haces la obra, porque sabemos, oh Dios, que eres tú quien convences con tu Santo Espíritu de pecado, de justicia y de juicio. Maravilloso Señor, a ti la gloria, a ti la honra y la exaltación. Te hemos orado, oh Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Tenemos en este estudio que vamos avanzando, gracias a Dios. Primer libro de Samuel, ahora segundo libro de Samuel. Vimos el capítulo 1, ¿sí? Donde vemos toda la noticia que traían a David sobre el fallecimiento de Saúl y de sus hijos. Pero en el capítulo 2 comienza a notarse una nueva batalla, por decirlo así, entre la casa de David, como dice ahí el versículo 1 del capítulo 3, y la casa de Saúl. Si nosotros recordamos lo que hemos visto hasta este tiempo, puede surgir la primera pregunta y es, bueno, si Saúl había muerto, sus hijos habían muerto, este versículo dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Si Saúl había muerto, sus hijos murieron allá, pero si bien recordamos, había un hijo de Saúl que aún permanecía con vida. ¿Sí? Ahora, el título del mensaje de esta mañana es El propósito de mi adversario. El propósito de mi adversario. Y el título de este mensaje se da debido al enfoque que se tiene en este capítulo 2. Vamos a ver, con el favor de Dios, 6 puntos en este capítulo 2, que se extiende hasta el versículo 1 del capítulo 3. Pero esos 6 puntos están enfocados en 2 cosas. Uno, cómo la misericordia obra en medio de esos tiempos, en medio de esa situación. Y 2, cómo se da el trabajo del enemigo. ¿Sí? Como primera parte dice allí el versículo 1 del capítulo 2, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él dijo, a Hebrón. Mire, algo que nosotros podemos notar, de hecho usted lo puede vivir o lo puede estar viviendo, y es que normalmente libramos batallas, libramos momentos difíciles, y cuando vamos saliendo de esas dificultades, de esos problemas, de esas deudas, llámese como se quiera llamar, creemos que viene un tiempo de calma, tal vez, como quien dice, respiro, y gracias a Dios todo va mejorando. Y nos ha sucedido que sí, va mejorando, pero comienza a aparecer otro problema. Comienza a aparecer otra situación
situación tan grande o más grande que la anterior. Algo de eso vamos a ver en este capítulo. Pero este capítulo inicia mostrando una vez más el corazón de David. Después de darse todo ese duelo que vivió David con sus hombres por la vida de Saúl, la vida de Jonatán y el ejército de Israel que había padecido, que había sufrido, que había muerto también, la gran mayoría, dice la Escritura, después de todo esto, David consultó a Jehová. Y la consulta que hace David a Jehová, a nuestro Dios, es una pregunta muy sencilla. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Recuerde que David estaba en Siclag, territorio filisteo. Él aún estaba fuera del territorio de Israel. Y la consulta que hace David a Dios es muestra de que él quería conocer la voluntad de Dios. Pero lo curioso en medio de esto es que, si recordamos, David fue ungido como rey sobre Israel. Y él lo sabía. El pueblo lo sabía. Los hombres que estaban con David, aquellos 600 hombres y sus familias, sabían que David era el próximo rey. Pero sin embargo, nos dice el versículo 1 que él consultó a Dios si debía ir. Y si nosotros observamos un poco tal situación, podríamos decir, es obvio, murió el rey anterior, pues si él era ungido como rey, él debía ir y tomar el lugar el cual el mismo Dios había dicho que él debía tomar. Pero aunque ante nuestros ojos, ante la humanidad, ante aquellos que están a nuestro alrededor, hay muchas cosas que son obvias. Como decimos, por lógica tiene que hacerlo. Aún así nos muestra este versículo que es necesario buscar, consultar a Dios. Es necesario. Aunque usted y yo tengamos un conocimiento, aunque usted y yo sepamos que es bueno hacerlo. Nosotros miramos en medio de este pasaje, como lo aprendimos hace un par de capítulos atrás, la consulta probablemente fue por medio del Turín, ¿verdad? Aquellas piedras o aquellas forma en la cual había un efod en el sacerdote y por medio de ese efod se consultaba a Dios, ¿verdad? Pero dice la Escritura que cuando él consultó a Dios, Dios le respondió, ¿sí? Dios le dijo, sube. Pero aparte de eso, él le dice, ¿a dónde subiré? Y el Señor en medio de eso le responde a Hebrón. Normalmente surge nuestra conducta en medio de situaciones difíciles que le consultamos a Dios cuando estamos en dificultad o cuando ya hemos dado un paso adelante. Pero David lo que hizo fue, antes de dar un paso, consultó a Dios. ¿Es eso igual a nuestro actuar hoy en día? ¿Es de la forma como nosotros procedemos? Es algo que nosotros debemos ir examinando en nuestras vidas en este primer versículo. Dice la Escritura que él entonces tenía la instrucción de parte de Dios que subiese a Hebrón. Hebrón es un lugar en el cual la Biblia una y otra vez está diciendo que sucedieron cosas bastante buenas, maravillosas, a los siervos de Dios, aún a muchos de los patriarcas. Solo que, por ejemplo, en el caso de Abraham no se conocía como Hebrón, sino como Mamre. ¿Sí? Es el mismo lugar. De hecho, en algún momento también se le puede conocer Hebrón como el lugar llamado Kiriat Arbat. Y en medio de esos lugares, en medio de ese ciudad, el cual estaba constituido por unos
3 a 4 barrios aproximadamente, es decir, que era grande, pero también su posición era perfecta para un rey, para alguien que quisiera establecerse, debido a que le daba ventaja ante sus enemigos. Estaba ubicada aproximadamente a unos 1000 pies de altura, ¿sí? Ahora, si usted dice, ¿cómo es esa altura? Colóquele un promedio aproximado a la altura del lugar llamado La Mula, aproximadamente. Estando en esa altura, podía ver a su alrededor si un enemigo quería llegar. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que el Señor siempre nos lleva también al lugar específico y estratégico para que se haga la voluntad de Él. Todo lugar al que Dios nos lleva es de bendición. Si nosotros nombramos todas las cosas que sucedieron en medio de Hebrón, tendríamos para dar un sermón lo bastante extenso. Pero algo que también debemos tener presente en medio de este punto es que estos hombres, como lo dice el versículo 2, no subieron solos, fueron con sus familias. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él había estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Todos fueron al mismo lugar. ¿Sí? La importancia que encontramos en estos versículos es que cuando nosotros consultamos a Dios y tenemos respuesta de Dios, y en el caso del varón tiene su familia, ellos deben seguir a aquel hombre, ¿sí? Es de bendición hacerlo. Y es de bendición nosotros como varones siempre consultar a Dios en medio de las decisiones que tomamos para nuestro hogar. Porque de hecho allí sabremos que es Dios quien va guiando nuestro proceder. Nosotros como varones tenemos una responsabilidad muy grande. Nosotros vimos al final del capítulo 31, capítulo 30 aún, cómo se dificultó la vida de David debido a una mala decisión. Y meditamos en aquel momento que él no consultó a Dios. Y el no haber consultado a Dios, eso llevó a que muchas de las familias o todas las familias de sus hombres quedaran prisioneros. Tanto era que esos hombres quisieron apedrear a David. Pero aquí era en contraste una situación muy diferente. Deja ver que él aprendió. Cuando él llegó a Siclag, llegó por su propia decisión, de hecho por una meditación errada, basada en su propio razonamiento, y no consultó a Dios. Aquí es todo lo contrario, ya iba a salir de Siclag y aunque era muy obvio que debía ir a Israel, él consultó a Dios. Y es allí donde está el punto en el cual dice la Escritura que David era el hombre conforme al corazón de Dios. David aprendía cada día de sus errores, de sus faltas, de sus pecados y corregía. David no volvió a cometer, en este caso, él no cometió el mismo error. Debo consultar a Dios, y entonces los hombres se levantaron y le siguieron cada uno con sus familias. Pero he allí entonces el versículo 4, ¿sí? Y como segundo punto, dice David ungido por segunda vez. El primer punto, David consulta a Jehová. David ya había sido ungido. Samuel, el profeta, había ungido a David de parte de Dios como rey sobre Israel. Pero dice en el versículo 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. La primera parte de este versículo nos deja ver
aquel acontecimiento. Ahora, esta acción de ungir a David no era para confirmar lo que Dios había hecho, no. Ya Dios había ungido a David para que fuese rey sobre Israel. Pero este ungimiento más bien es respuesta de la tribu de Judá, específicamente de la tribu de Judá, diciendo: aceptamos a David como rey sobre nosotros. ¿Sí? Eso es lo que significa este acontecimiento. Ellos estaban diciendo: David, tú eres el rey, ¿sí? Tú eres nuestro rey. Ahora, si nosotros miramos los capítulos anteriores, ¿cuántas veces estuvo David en Judá antes de ir a Siclag? Prácticamente todo el tiempo, después de que subió del territorio amorreo. ¿Sí? Todo el tiempo. Y si usted mira los capítulos finales de Primero de Samuel, recordamos que estos hombres eran los que precisamente vendían a David ante Saúl. Los de la tribu de Judá terminaban diciéndole: Saúl, allá está David. Y no lo hicieron una sola vez, lo hicieron varias veces. Y ellos ahora estaban diciendo: David, tú eres nuestro rey. ¿A qué vamos con esto? Nosotros podemos observar a nuestro alrededor cómo una y otra cosa se levantan en medio de nuestras vidas. Podemos tener personas a las cuales no les agradamos, que vayan en contra de nosotros, pero debemos tener la misma situación en la cual estaba David. ¿Cómo así? David en ningún momento hizo mal a la tribu de Judá. Todo lo contrario, la palabra de Dios nos muestra que él solamente defendía la tribu de Judá de los ataques de los filisteos y de otros enemigos. Y ellos pagaban mal. ¿Recuerda Romanos capítulo 12, versículo 21? No sean vencidos de lo malo, sino vence ¿qué? Con el bien el mal, dice la Escritura. Eso hacía David. Pero he aquí ahora el fruto de su perseverancia y de hacer lo que Dios había demandado. Por ende, nos enseña que usted y yo, independiente de lo que hagan los que están a nuestro alrededor, debemos persistir y perseverar en lo que Dios nos ha demandado. Aunque todos aquellos hagan mal. Pero lo cierto es que veremos el fruto de parte de Dios en todo eso, a su tiempo, a su tiempo. Ahora bien, dice la parte final del versículo 4, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y desde allí, desde el versículo 5 al versículo 7, encontramos que se centra en Jabes de Galaad y David. Ahora, ¿por qué tenemos prácticamente 3 versículos y medio, si lo queremos ver así, en los cuales se están centrando en la situación de Jabes de Galaad y David? Si recordamos, los de Jabes de Galaad fueron aquellos que fueron librados por primera vez por Saúl. Cuando Saúl fue rey sobre Israel, el Espíritu de Dios vino sobre él y entonces tomó el ejército de Israel y fue y libró a estos hombres que estaban siendo sitiados. Y hubo una gran victoria. Estos hombres de Jabes de Galaad quedaron agradecidos con Saúl. Y fueron ellos quienes rescataron el cuerpo de Saúl y de sus hijos de Jonatán de mano de los filisteos. Y le dieron sepultura. Y es eso lo que encontramos en estos versículos. Pero David en el versículo 5 dice: entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Este versículo nos hace confirmar y afirmar los pasajes que estuvimos viendo en el capítulo 1. Como independiente de que Saúl fue
adversario, enemigo de David, David seguía mostrando una conducta correcta frente a la muerte de Saúl. No es como hoy en día nosotros, que cuando vemos que aquella persona que nos ha hecho mucho mal, que ha hablado mal de nosotros y tropieza, es decir, le va mal en algún momento, dicen, entra como un fresquito. No, eso no era lo que sucedía con David. David le dolía, hizo duelo por la vida de Saúl, por la vida de Jonatán. Y él bendice la vida de los de Jabes de Galaad por haber hecho misericordia. ¿Y por qué misericordia? Porque sabía que Saúl no merecía tal gratitud. Porque de hecho nosotros aprendimos que la gratitud que tenían los de Jabes de Galaad con Saúl era una gratitud inmerecida, debido a que fue Dios a través de Saúl quien defendió sus vidas, quien rescató sus vidas, las vidas de los de Jabes de Galaad. Por ende, esa gratitud número uno debía ser para Dios. Aquel que había desechado a Saúl era quien merecía toda la gloria y toda la alabanza. Pero aún así ellos tenían una actitud de misericordia, de bondad. De hecho, el término misericordia que vemos allí en ese pasaje es hesed, el cual también es traducido en el hebreo como bondad. De hecho, una bondad misericordiosa, o lo podemos ver como un amor leal. Tanto era este amor leal que más adelante vamos a ver que los de Jabes de Galaad prácticamente no dan ayuda a David, sino más bien que van en contra de David. Dice el versículo número 6: ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. ¿Qué estaba diciendo David a los de Jabes de Galaad? En otras palabras, muy puntualmente, yo conozco que ustedes están agradecidos con Saúl. Yo sé que ustedes hicieron misericordia con él, lo sepultaron, y los bendigo por eso. Hicieron bien, y yo les haré bien por haber hecho eso. Pero ahora yo soy rey sobre Judá. Y cuando le dice, esfuércense, pues ahora vuestras manos y sed valiente, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Ahora yo soy el rey. Quisiera tener la misma lealtad que ustedes tuvieron con Saúl, que correspondan a lo que yo haré. Y esa es la introducción prácticamente a los versículos que vienen después. La posición de los de Jabes de Galaad, encontrada allí en los versículos del 5 al 7, que es nuestro tercer punto, la posición de ellos nos deja meditar en que independiente de lo que nosotros podamos ver, padecer o tener, nosotros debemos ser fieles a aquellos que tienen el favor de Dios. ¿A qué vamos con esto? Miren, nosotros a veces colocamos nuestras vidas en una posición incorrecta, en el sentido que somos a veces más fieles a las cosas del mundo, somos a veces más fieles a las personas de afuera del mundo que a la iglesia de Dios, que a mis hermanos en Cristo y lógicamente que a Dios. Pasa mucho esto en medio de los hogares, en medio de las familias. De hecho, hace tiempo
yo lo viví, ¿verdad? Solamente lo digo como referencia o testimonio, porque entre hermanos tiende a suceder mucho. Que entre hermanos no se prestan las cosas, pero viene el de la calle, el amiguito, y allí presta las cosas, ¿no? Y a veces se pelean entre hermanos por eso, por las cosas que se pone uno y el otro. Aquí vemos a un hombre que tenía el favor de Dios, como David. Pero lo que veremos más adelante, lo que vemos en los de Jabes de Galaad, es que ellos colocaron su posición en aquel y su favor en aquel que iba en contra de David. Versículo del 8 en adelante, vemos que comienza una nueva guerra. Y ocupa la gran parte de todo el capítulo 2. Una guerra que pareciera que David ya tenía libre paso para ser rey. Pero dice el versículo 8, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesurim, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. Las cosas no mejoraban para David. ¿Sí? Ahora, nosotros consultamos a Dios, pedimos la guía de Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Muéstrame cuál es tu voluntad. ¿Hago esto o hago aquello? ¿Voy o no voy? Y podemos discernir la voz de Dios y escuchar o saber a través de la palabra de Dios que Dios nos dice, nos muestra por dónde debemos ir. Y nosotros comenzamos a obedecer, pero allí nos lleva a un segundo paso, ¿verdad? Y es permanecer creyendo en lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Porque aunque David fue ungido, solamente fue ungido como rey sobre la tribu de Judá. La mayoría de las tribus tomaron a Is-Boset como rey, el hijo de Saúl. ¿Qué pensaría David? Había salido de Israel porque su enemigo Saúl lo estaba buscando para matar. Ahora regresa a Israel y entonces se levanta un nuevo enemigo. Todos aquellos años huyendo David y ahora regresa a Israel y nuevamente tiene guerra. Aquel general había tomado a Is-Boset y lo había puesto como rey. Ahora, como siguiente punto, allí en el versículo 8 al 9, tenemos a un Israel que acepta un rey contrario a Dios. Nosotros hemos visto la posición del pueblo de Israel varias veces en todo este estudio, en donde ellos muchas veces siguieron a Saúl, hicieron lo que Saúl dijo, pero también vemos en ocasiones en las cuales el mismo pueblo de Israel dijo no va a ser así, va a ser de esta forma. Y se resistieron ante las órdenes que daban en algún momento. Por ende podemos decir que ellos aceptaron de alguna forma a Is-Boset como su rey. Ahora, Is-Boset, el nombre Is-Boset significa hombre de vergüenza. En algunos momentos en la escritura también nos deja ver que su nombre era como referencia hacia lo malo, en el sentido que su nombre también se le da la traducción como hombre del amo, con una inclinación hacia hombre de Baal. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo alguien del pueblo de Israel coloca un nombre a su hijo que tiene que ver algo con los dioses paganos? Pero cuando vemos el actuar de Saúl, entonces entendemos el porqué. ¿Sí? Y Is-Boset tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Pero la escritura nos deja ver allí en el versículo número 10, en la parte primera,
de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Reinó 2 años. Aunque lo vemos en versículos cortos, vemos que el tiempo en el cual estuvo en guerra David con la casa de Saúl, en este caso con Isboset, no fue corto. De hecho, la parte siguiente, versículo 10, allí la parte B dice: solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fueron el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Entonces hacemos la comparación. Isboset reinó 2 años. David reinó 7 años y 6 meses. Y decimos, bueno, no concuerda allí. ¿Qué pasó con los otros 5 años? Pues según los estudiosos, según lo que se ve, es que probablemente Isboset dedicó sus otros 5 años, en sí, los primeros 5 años, a conquistar o nuevamente a retomar el territorio que habían tomado los filisteos cuando derrotaron a Saúl. Y en medio de todos esos tiempos, ya cuando dice allí y reinó 2 años, fue porque sencillamente pudo tomar en plenitud todo aquel territorio que habían tomado los filisteos, y que nos deja ver en los capítulos finales de Primero de Samuel. Por ende, podemos ver que David tuvo piedra de tropiezo, por decirlo de alguna forma, durante 7 años y medio, una vez más. La guerra que vamos a ver desde el capítulo 2, que estamos iniciando, va hasta el capítulo 4, versículo 12. Todo lo que vemos desde este capítulo 2 hasta el capítulo 4, versículo 12, se centra en estos 7 años y 6 meses en los cuales estuvo David nuevamente en guerra. Ahora, si nosotros recordamos, el título de este mensaje es El propósito de mi adversario. Y el título de este mensaje está enfocado en eso porque sí o sí nosotros tenemos enemigos, ¿sí? Tenemos adversarios. El creyente tiene adversarios, enemigos, y es por eso que normalmente nosotros salimos de una lucha, de una batalla, y luego aparece otra. De hecho, es una de los pensamientos o las ideas de muchas personas de a veces menguar en la búsqueda del Señor. Porque dice, yo empiezo, me voy entregando más a Dios, comienzo a buscar más de Dios, y resulta que las cosas comienzan a empeorar más. Entonces mejor como que le bajo para que las cosas como que se nivelen un poquito. Hay personas que viven de esta forma y les suceden de esta forma. Pero cuando vemos la vida de David aquí como ejemplo, encontramos que es algo que ocurre sí o sí a todo creyente. En diferentes situaciones, sí, en diferentes situaciones, pero ocurre. Ahora, se levantó esta situación para la vida de David, y el propósito en medio de todo esto, una vez más para la vida de David, es ser piedra de tropiezo para el propósito de Dios en su vida. Tenga presente esto. El enemigo y toda esta situación que se levanta en contra de David es simplemente ser piedra de tropiezo para el propósito de Dios en David. ¿Cuál era el propósito de Dios para David? Que fuese rey sobre Israel y que fuese él quien guiara al pueblo de Israel. Por eso fue ungido David. Ahora, esto nos lleva a que nosotros tengamos presente que cada una de las guerras que nosotros libramos a la luz de la palabra de Dios tienden a ser piedra de tropiezo para el propósito de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, ten presente que el enemigo quiere solamente entorpecer el propósito de Dios para tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu familia.
Y si tú tienes eso muy claro, entonces no tendrás que preguntarte por qué una vez más tengo que encontrarme en estas batallas, en estas luchas. ¿Por qué una vez más aparecen estos problemas? ¿Por qué una vez más salen estas dificultades? El enemigo solamente quiere ser piedra de tropiezo. Quiere dañar, llevarte a que salgas del camino, de ese andar en el Espíritu o ese andar por el Espíritu. Dice la palabra de Dios desde el versículo 12 hasta el versículo número 17, nos muestra entonces cómo comenzó la batalla entre lo que es la casa de David y la casa de Saúl. En este caso, y ser más puntualmente, Isboset. Este general que había sido del ejército comandado por Saúl, dice allí que entonces tomaron, ¿sí?, a unos hombres, a unos siervos de la casa de Benjamín, y se encontraron con los siervos de la casa de David, hombres de Judá. Y cuando estuvieron allí, entonces se enfrentaron unos a los otros. Pero dice el versículo número 17, la batalla fue muy reñida aquel día. Tan reñida fue aquella batalla, dice que Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Es por eso que cuando iniciábamos leíamos el versículo número 1 del capítulo 3. La casa de David se iba fortaleciendo, la casa de Saúl se iba debilitando. No importa si hay guerra, no importa si hay lucha, no importa si se levanta una situación y otra situación y otra situación en medio de tu vida, no importa. Y cuando digo que no importa, es en el sentido que si tú perseveras en Dios, que si te mantienes haciendo la voluntad de Dios, solamente ocurrirá lo mismo. Se irá fortaleciendo todo en tu vida para la gloria y honra de Dios, y lo de tu enemigo, aquel que busca hacerte mal, solamente será debilitado por la misma mano de Dios. Y aunque se comenzó la batalla, y aunque el enemigo salga a la batalla, y aunque el enemigo esté allí al frente buscando destruir, y aún haya pérdidas, lo que encontramos es que será vencido. Ahora, si nosotros traemos esto a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, nosotros debemos entonces pensar en lo siguiente. La Escritura nos deja ver que nuestro enemigo ya está vencido. Ahora, es necesario, teniendo eso en cuenta, es necesario que usted y yo como creyentes venzamos o derrotemos al enemigo. Es necesario que nosotros entonces estemos pensando o trayendo a nuestra mente que debemos derrotar o vencer a nuestro enemigo. De alguna forma uno dice, bueno, pues sí, otros dirán, pues no, pues ya está vencido. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero todo aquel que no esté en Cristo Jesús no podrá decir que es más que vencedor. Porque la victoria que nos ha dado nuestro Dios es en Cristo Jesús. No fuera de nuestro Señor Jesús. Habrá derrota para todo aquel que está fuera de nuestro Señor o apartado de nuestro Dios. Esto no es lo que normalmente aprendemos. Ahora, en esta porción bíblica que estuvimos leyendo, versículo 17, debemos tener presente que toda guerra, toda lucha que libremos, si lo llamamos así, va a ser reñida. Ninguna lucha, por más que de pronto miremos a nuestro alrededor, podrá decirse que fue fácil y que simplemente no tiene ninguna importancia. No, toda lucha es reñida. De pronto, a la luz de los ojos de los que están a nuestro alrededor, podrá decir, no, eso fue fácil.
Pero aquel que está en medio de esa situación podrá decir, me costó. No ha sido fácil. ¿Sí? Aunque el enemigo está vencido, entonces, ¿por qué es reñida? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué tanta dificultad para nosotros poder llegar hasta ver la gloria de Dios en medio de tal situación? Si ya el enemigo está vencido. Y la respuesta está en que sí, Satanás ha sido vencido. La palabra de Dios nos deja ver que ya ha sido vencido. La muerte fue vencida. El pecado quedó en la cruz. Pero aún nosotros libramos una batalla día a día en nuestra carne. Contra nuestra carne. Y es allí donde está el problema muchas veces en medio de nuestras luchas. Que damos lugar a la carne. Que a veces no somos fortalecidos en el Señor, en la presencia de Dios, sino que más bien fortalecemos nuestra carne. Y al fortalecer nuestra carne, como dice el libro de Santiago, y nos dejamos llevar por nuestros deseos, nuestra concupiscencia, entonces es allí donde toma oportunidad el enemigo a querer tomar territorio. Y si nosotros no estamos alerta, si nosotros no estamos, como dice la Escritura, firmes, dice el libro de Primera de Pedro, la primera carta de Pedro dice que debemos ser sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros no tenemos presente que yo debo cada día negarme a mí mismo, como lo dice el mismo Señor Jesús, entonces estaré dándole cabida al enemigo para que solamente traiga destrucción. Si bien el versículo 17 nos muestra que esa batalla será reñida, es reñida. Y si nosotros tomamos el pensamiento equivocado de decir, no, eso es fácil. Es fácil, para mí es fácil las luchas. Yo solamente me meto en oración y ayuno y es fácil. Y hermano, sí, es correcto entrar en oración y en ayuno, es correcto estar en la presencia de Dios, pero tampoco, dice la Escritura, debemos tomar la posición de creer que ya estamos firmes. Porque dice la palabra, aquel que cree que está firme, mire que no caiga. Y ese exceso de confianza, tal vez, está más bien basada esa confianza en mí, en mi orgullo, en mi soberbia, en mi razonamiento y no en Dios y su palabra. Porque la palabra de Dios me deja ver que yo soy débil. Pero la palabra de Dios me deja ver también que en esa debilidad se perfecciona su poder. Por ende yo debo ir a la presencia de Dios para ser fortalecido en Él. Y es por eso que dice Filipenses 4:13, que lo podemos todo en Cristo porque Él me fortalece. Por ende no soy yo. Y yo debo cuidar, ¿sí?, mi corazón, mi vida, de tales pensamientos que parecen muy bonitos, suenan muy bonitos, pero que son basados en la carne. La batalla es reñida, la batalla es dura. Lo podemos notar en las palabras de nuestro Señor Jesús. Cada día, si no fuese difícil, si no fuese ardua y reñida la batalla, el Señor nos fuese dicho que cada día debemos negarnos a nosotros mismos, sino más bien, bueno, cada semana niégate a ti mismo. Basta y sobra con una vez a la semana. El Señor sabe que cada día libramos luchas. El Señor sabe que cada día seremos tentados. El Señor sabe que cada día el enemigo andará buscando que caigamos, que tropecemos y que nos alejemos de Él. Por eso cada día debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Ahora bien, más adelante dice,
Allí en el versículo 17, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Fueron vencidos. Dios respalda a sus siervos. Dios respalda a sus hijos. ¿Sí? Y cuando yo digo esta frase, no quiero que se malentienda. Quiero ser específico en eso. Porque esta frase es tomada de una forma egocéntrica o ególatra por muchos, diciendo Dios respalda a sus siervos, pero lo toman para el propósito egoísta de sus corazones. Y guían las vidas de aquellas ovejas o de aquellos feligreses a hacer cosas inadecuadas. Como Dios respalda a sus siervos, usted tiene que decir lo que yo digo. Y si yo digo que a usted le va a ir mal, entonces le va a ir mal. No, ese no es el punto. Ese no es el enfoque de estas palabras. El enfoque de estas palabras está en el contexto de lo que estamos leyendo respecto a lo que hizo David. David consultó a Dios, buscó hacer la voluntad de Dios, guiaba a su ejército y estaba haciendo lo que Dios quería. Y por ende, Dios le estaba dando la victoria. Dios le estaba respaldando. Le estaba dando la victoria a sus siervos. Varón que se encuentra en este lugar. Padre de familia. Si tú vas a Dios, consultas a Dios, haces lo que Dios te pide que hagas, esa bendición alcanzará aún a tus hijos. Tus hijos aprenderán a hacer lo correcto. Nosotros tenemos esa responsabilidad. A veces decimos, es que nuestros hijos no buscan, nuestros hijos no hacen, es que mire que todo esto es difícil, por más que yo le hablo, por más que yo le digo. Y al leer este pasaje y meditar en ello, solamente viene un pensamiento a mi mente. Y es que tal vez Dios está demandando de nosotros una mayor entrega. Como varones, como cabeza de hogar, como personas que tenemos a nuestro cuidado. Almas, vidas que le pertenecen a Dios. Y esa lucha debemos librarla cada día. Por ende, ¿cómo está andando nuestro hogar? ¿Cómo está andando nuestra familia? ¿Podemos ver el respaldo de Dios en nuestro actuar? ¿Podemos ver cómo Dios nos da la victoria en medio de nuestro proceder? O más bien estoy preguntándome, Señor, ¿por qué yo hago esto y no me sale bien? Y hago acá y tampoco. Señor, ¿y por aquel intento y tampoco? Y Señor, ¿y si hago lo otro menos? Preguntémonos. He aprendido de mis errores. He aprendido de mi proceder. David se equivocó. Muchas veces lo hemos visto ya hasta este momento. Se equivocó, pero David reconocía delante de Dios que se equivocaba y corregía su actitud, su conducta. Y eso le permitía a aquellos que andaban con David ver la bendición de Dios y el respaldo de Dios. Ellos seguían a David. Si David se equivocaba, también se equivocaban ellos. Acán trajo destrucción para su familia. Josué, en contraste de eso, al final dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé si ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Los siervos de David, los siervos de David iban venciendo. Y comenzaron a derrotar a aquellos hombres que estaban con el general Abner. Comenzaron y vemos cómo desde el versículo 18 en adelante comienzan a perseguirles. Abner comienza a ser perseguido, a huir. Allí nombra la palabra de Dios en el versículo 18 a 3 jóvenes o a 3 hombres. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Y entonces dice la escritura que Asael comenzó a perseguir a Abner, y dice la escritura que Asael era un hombre ligero de pies, era muy rápido. Y Abner le dice, déjame.
Y él dice, no. La persistencia de Asael era porque sencillamente sabía que si derrotaba, mataba a Abner, todo eso acabaría. Y sabe que eso le costó la vida a Asael. Dice la escritura que entonces en algún momento Abner lo terminó hiriendo aproximadamente en la quinta costilla, ¿sí? Y lo mató. El persistir en la batalla muchas veces traerá pérdidas. Las luchas traerán pérdidas en algún momento. Puede que sea de personas físicas y aún cosas materiales. Que libremos una lucha, que libremos una batalla y que estemos delante de Dios, no tenemos ninguna garantía de que nada se perderá. Se puede perder un cuerpo, pero que no se pierda un alma. ¿Lo estás entendiendo? Porque a veces tenemos una gran importancia al cuerpo que desvaloramos o tenemos en poco el alma de las personas. En estos días, yo les comentaba que estuve visitando en algún momento a una persona que estaba allí en la clínica a medianoche y hablando con él, bueno, a los 2 días falleció. Y allí en ese lugar pues estuvimos predicando también la palabra. Gracias a Dios. Había muchas personas allí que han estado en algún momento en el Evangelio o están en el Evangelio, pero aún así no deja de ser doloroso la pérdida de un ser querido. Pero qué gran gozo saber que esa persona en algún momento entregó su vida a Cristo. Y que ese cuerpo que sufrió, que vimos todo maltratado tal vez, simplemente vuelve a la tierra, como dice la Escritura. Polvo eres, polvo serás. Pero su alma estará delante de Dios. Y en el día de la resurrección, dice la palabra, resucitarán primero aquellos que murieron en Cristo, como dice 1 Tesalonicenses. Y luego nosotros, los que estemos vivos, si así Dios lo quiere, y dice que Él nos dará, dice la palabra de Dios, tendremos un cuerpo glorioso. No será el mismo. Por ende, a veces nos preocupamos más por este cuerpo mortal que simplemente volverá a la tierra que por nuestras almas. En esta batalla hubo pérdidas de ambos lados. La palabra de Dios nos los deja ver. De hecho, dice, ahora, para solamente como dato, estos 3 jóvenes, Joab, Abisael y Asael, de alguna forma eran sobrinos de David. ¿Sí? Eran familiares de David, pero aún así dice que entonces los hermanos de Asael, Abisaí y Joab comenzaron a perseguir a Abner. La batalla siguió, pero no culminó allí. Y avanzando mucho más, dice el versículo 30, Joab también volvió a perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, es decir, 20. De los siervos de David fallecieron 20 hombres. Versículo 31, mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres. Por eso es que el versículo número 1 del capítulo 3 dice, la casa de David iba fortaleciéndose y la casa de Saúl iba debilitándose. Mis hermanos, en esta porción bíblica, yo quiero que usted tenga presente los siguientes puntos.
en una guerra, en una batalla que nosotros libramos como hijos de Dios, como siervos de Dios, como aquellos que han tomado el seguir al Señor. Dice la Escritura en Juan 10, capítulo 10, que el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Eso ha venido el enemigo. Cuando el enemigo está al acecho, ¿sí? Según lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, versículo 7, él está allí buscando a quien devorar. Si el enemigo se acerca, no se acerca para decirte, sigue, avanza con Cristo, sino que busca destruirte. Busca robar de tu familia, de tu hogar, de tu vida, las bendiciones de Dios. Y cuando hablo de las bendiciones, no quiero que pienses en lo material. Quiero que pienses en las bendiciones espirituales que Dios ha traído a tu vida. Él busca matar lo que Dios ha provisto para ti. Por eso dice la segunda parte de este versículo, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y si Dios ha venido a dar vida, nuestro Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia, ha venido a traer bendición para tu vida, ha venido a traer, conforme lo dice Efesios capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, ha venido a traer gozo, ha venido a traer amor, ha venido a traer paz por la acción del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué busca el enemigo? Que en vez de amor tengas rencor. Que en vez de gozo tengas insatisfacción, desprecio. Que en vez de paz te sientas atribulado. Que en vez de paciencia vivas en una desesperación. Todo lo contrario. Y eso es matar, eso es hurtar. Ahora te pregunto, dando estos ejemplos, ¿puedes discernir un poco más lo que hace el enemigo? Porque es que a veces creemos que el ataque del enemigo entonces es simplemente, cuando yo lo vea por allá atacando y un demonio estremeciendo y cayéndose a alguien por allá, es el enemigo, está atacando. Y no aprendemos a discernir cuando el enemigo está buscando hurtar de mi hogar la paz que Dios quiere que exista en mi hogar. Y no aprendo a discernir cuando Dios ha traído bendición a mi vida y cuando el enemigo está queriendo introducir maldición a mi vida. Esos pequeños portillos que nosotros a veces ignoramos es por donde el enemigo está robándose todo, hurtando todo, destruyendo todo. En hogares en donde no hay un día de paz. Todo lo contrario, raro es cuando no hay discusiones y peleas. Raro es. El enemigo está hurtando. El enemigo está destruyendo. Y lo peor es que cuando están sucediendo las cosas y el enemigo está trabajando como la termita, como el comején, como lo conocemos, que parece todo bien, la madera se ve hermosa. Y le hace así, se hunde toda, hueca. Y a veces hay solamente apariencias. Solamente apariencias. Que parece que todo marcha muy bien. Pero el enemigo está destruyendo por dentro, destruyendo, robando, matando. Y cuando ya todo está hundido, entonces es que queremos clamar y queremos pedir, ¿en qué momento sucedió esto? ¿En qué momento se me destruyó así el hogar, se me destruyó mi vida? ¿En qué momento perdí? ¿En qué momento deseé y quise llegar a mi hogar?
Porque hay veces que no se quiere llegar al hogar. Hay veces que más bien es una apatía. No, llegar a la casa es un suplicio. Los niños, mi esposa, o mi esposo en el caso de las mujeres. No. Hombres que buscan trabajar horas extras para no llegar a la casa. Y mujeres que se les daña el ratico cuando llega el esposo. ¿Por qué? Que eso sucede en aquellos que no conocen de Cristo, vaya y venga. Pero en aquellos que han conocido de Cristo, pregúntate, ¿en qué momento el enemigo robó o ha hurtado las promesas y las bendiciones que Dios ha establecido en su palabra para un hogar cristiano? ¿En qué momento se perdió? Por eso, una vez más, le digo, el propósito de mi adversario, ¿sí? El propósito de mi adversario es entorpecer el propósito de Dios en mi vida. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 29. Vamos a buscarlo, por favor. Romanos 11, 29 dice la Escritura: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo en ese pasaje? Está hablando sobre la restauración de Israel, sobre lo que es el propósito de Israel en medio de aquellos tiempos al mirarlo los gentiles, es decir, la posición que tenía el pueblo de Israel, ¿sí?, frente a los gentiles. Y el apóstol Pablo está diciendo allí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y el enfoque en este momento quiero hacerlo en la última parte, el llamamiento de Dios. Y traigo a memoria este pasaje porque si nosotros miramos, tenemos luchas, tenemos problemas, tenemos dificultades, ¿por qué entonces yo debo esforzarme, luchar entonces si ya el enemigo está vencido? ¿Acaso debo luchar para no perder mi salvación o acaso debo luchar para ganar mi salvación? Para el creyente, ¿verdad? Para el creyente fiel, para aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que está en Cristo Jesús. Mis hermanos, nosotros no luchamos para que permanezca la salvación en nosotros. Nosotros no luchamos para ganar la salvación. Nosotros no luchamos simplemente para obtener la victoria que ya Cristo obtuvo en la cruz. No, ese no es el propósito de nuestras luchas. Nuestras luchas, mis hermanos, están enfocados en lo que dice la Escritura, que debemos permanecer firmes. Resistiendo, dice la Escritura. En Efesios capítulo número 6 dice que debemos resistir. Y el término griego usado allí en resistir es el mismo término griego usado en Primera de Pedro cuando dice que debemos ser sobrios. El mismo que es usado en Santiago cuando dice que debemos someternos a Dios. Resistid y el diablo huirá de vosotros, dice la Escritura. No dice que ataquemos, porque ya tenemos esa victoria. Esa victoria que Él ganó por nosotros, nuestro Señor Jesús. A la luz del Evangelio, entonces, si miramos lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 2 de segundo de Samuel, entonces vemos cómo David representa al creyente fiel una vez más. Pero cómo Isboset representa a nuestro enemigo, que quiere ser la piedra de tropiezo para nosotros poder llegar a cumplir el propósito de Dios o disfrutar del propósito de Dios. La pregunta es,
¿qué haces tú? ¿O qué harás tú? ¿Qué hará usted en estos momentos? Viendo el ejemplo que tomó David, viendo el ejemplo o la conducta que tomó David, en medio de nuestro vivir, ¿puedes tener identificadas las luchas que libras? ¿Puedes identificar una lucha que tal vez estás viviendo en tu área laboral, en el trabajo? ¿Puedes identificar en tu vida alguna lucha con tu cónyuge? ¿Puedes identificar una lucha tal vez con tus hijos, con tus padres? Esas luchas debes vivirlas y llevar el ejemplo de David a tu vida. Consulta a Dios. Déjate guiar por Dios. Persevera en hacer la voluntad de Dios. Sigue firme en la voluntad de Dios, aunque se levante lucha contra ti, aunque se levante el enemigo contra ti, contra tu casa, contra tu familia. Persevera. Meditemos un poco en cuánto tiempo llevaba David luchando. Cuando Dios desechó a Saúl, un aproximado de tiempo que se cree aproximadamente por allí ya unos 18, 20 años. Ahora sumémosle unos 7 años y medio. Mis hermanos, en la Escritura tenemos muchos ejemplos de luchas, de batallas, y no fueron cortas. Nosotros amaríamos que nuestras luchas fueran cortas, ¿verdad? Que fueran de días y semanas. Pero la palabra de Dios nos muestra a muchos en medio de sus luchas y fueron años. Y tal vez puedas decir ahora, sí, yo llevo una lucha de muchos años. Pero, ¿cómo has estado todos estos años en esa lucha? ¿Luchándolo en tu carne, en tus fuerzas, o luchándolo bajo la soberanía y la dirección de Dios? Y es allí donde podemos notar la diferencia. La mujer del flujo de sangre, 12 años, intentándolo todo, gastó todo lo que tenía, pero nada le funcionó. ¿Por qué? Porque la respuesta ya estaba estipulada, que era a los pies de Cristo, que era allí delante del Señor, no gastándolo todo, no intentándolo todo en el mundo. Por ende, nosotros debemos hoy esforzarnos y ser valientes. Por ende, nosotros debemos seguir en la lucha, pero en la lucha guiados por el Señor. Esas luchas, esa batalla que libramos diariamente debe ser en el Señor. Todos y cada uno de los que estamos aquí, mire, aún hasta los más jóvenes. A veces creemos que los viejos son los que libran batallas. Pero los jóvenes también libran sus luchas, sus batallas. Y muchas de las batallas de los jóvenes, a veces nosotros como padres somos ignorantes a eso. Por eso escuchamos de un suicidio, de un joven de 10 años que se quitó la vida. Por eso escuchamos de simplemente un joven que decidió a los 13 años irse de su hogar. Por eso aún escuchamos de niñas y niños que ya a los 11 están teniendo una vida sexual activa. Son problemas que hay en sus corazones. Y a veces como padres solamente abrimos nuestros ojos cuando ya ha salido a la luz tal problema. Todos y cada uno viven sus luchas, sus problemas. Para culminar,
Ayer el Señor me permitía meditar en un pensamiento. Qué gran responsabilidad tenemos nosotros como iglesia. Hablando general, como iglesia tenemos una gran responsabilidad de ser ayuda, de ser una mano que se extiende para ayudar al que está en la lucha, aunque yo esté en una lucha. ¿Y cómo puedo ser yo mismo también piedra de tropiezo para aquel que viene librando una lucha y llega a este lugar, pero sencillamente le cierro la puerta? Y mi corazón ayer en ese pensamiento sentía un gran temor. Un temor reverente delante de Dios diciendo, Señor, ayúdame. Que eso no suceda conmigo, por favor. ¿Cuántas personas acuden a una congregación, a una iglesia para ser ayudados? ¿Cuántas? Y lo que encuentran es un rostro tan hostil como lo está allá afuera. Y a veces, muchas veces encuentran un dedo señalador y acusador como allá afuera. Y la posición de esa persona es apartarse del evangelio y de la iglesia. Y sucede mucho. Y por eso nuestra oración en medio del clamor que hacemos, Señor, ayúdanos a ser una iglesia bíblica, santa, una iglesia que sea instrumento en tus manos. Y que cuando vemos al que viene afligido, con su alma destrozada, buscando ayuda, pueda encontrar hermanos que le pueden amar como Dios nos ha amado, como nuestro Señor nos ha amado en medio de nuestros problemas y en medio de nuestros pecados. Que podamos dar de lo que Cristo nos ha dado a nosotros, a aquel que viene diciendo ayuda. Todo el que viene a este lugar, todo el que viene a una iglesia, viene con un problema grande en su corazón, en el cual tiene un interrogante y es, ¿qué hago? Necesito ayuda, aunque no lo exprese. Nosotros, mis hermanos, necesitamos librar nuestras luchas a los pies de Cristo, en la presencia del Señor, como lo dice su palabra. Pero también podemos ayudar a nuestros hermanos en Cristo en lo que Dios nos permita, ayudarle en sus luchas. Ayudarle en lo que Dios me permita en sus problemas, en sus dificultades. ¿Cuántas veces se ha acercado un hermano en Cristo a nuestro lado? Buscando una palabra de consuelo, una palabra de amor, una palabra de aliento. Y lo que hacen muchos es hablar mal del prójimo. Y entonces el pensamiento es, no, mejor no le digo nada, porque si está hablando mal del otro, lo más probable es que si le digo también vaya y hable mal de mí en otro lugar. Tenemos una responsabilidad. Por algo el Señor dijo, ay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeños. Mejor le fuese que se atara una piedra de molino al cuello y se tirara al fondo del mar. Mejor le fuese. El Señor ama las vidas y el Señor desea atraer almas y vidas a sus congregaciones, a su iglesia, pero que nosotros estemos preparados para ser instrumento en las manos de Dios también, para ayudar a aquellos que vienen a este lugar, vienen a buscar del Señor. Mis hermanos, tengamos presente que las luchas que libramos no pueden ser en nuestra carne, no pueden ser en nuestras fuerzas, debe ser en el Señor, porque siempre habrán luchas, siempre habrán batallas. Amén. Oremos.